Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, gente conocida que en un entorno distinto vamos a poder hacer un recorrido, en este caso por la psicopatología. Empezamos este recorrido con lo que es la historia de esta ciencia y lo hacemos en principio con el manual de psicopatología psicoanalítica de los autores Álvarez, Esteban y Subiñat. Tenemos de este manual el capítulo número 4, los siglos XIX y XX como punto de inicio del recorrido. El hecho de que arranquemos en los siglos XIX y XX no implica, por supuesto, que la locura o todo tipo de enfermedad mental no fuera conocida antes. Hay toda una prehistoria, si pusiéramos a estos siglos como el principio de nuestra ciencia, donde los locos siempre estuvieron entre nosotros. No es correcto, por supuesto, el reduccionismo de decir los locos antes universalmente eran considerados como endemoniados, porque los textos que hablan de endemoniados también en otros lugares hablan de locura y está bastante separado el tema. Sabemos por la historia y en otras materias habrán visto que en distintas culturas las enfermedades mentales o la epilepsia hasta fueron veneradas en algún punto por pensarse que eran algún tipo de suerte de elección divina o de trance hacia alguna situación espiritual. En otras culturas el loco fue el personaje simpático, bizarro del pueblo, hasta que empezó una locura un poquito distinta que tuvo que ver con lo que fue la salida de los años de la Revolución Industrial, cuando cuando el mundo se reordenó en torno de ciudades y apareció el hacinamiento, hubo poco lugar y uno estaba encima del otro. El loco empezó a ser un problema dentro de la sociedad, mucho más si tenía conductas violentas o conductas inmorales. En este sentido, el texto empieza en esos capítulos a hablarnos de lo que Foucault llama el gran encierro, ¿no? Ahí en el siglo XVIII, en prácticamente toda Europa, pero principalmente en Francia, en Alemania, en Inglaterra, había un gran sistema de encierro, el manicomio, que no era precisamente un lugar de tratamiento ni de encierro exclusivamente de enfermos mentales, sino que ahí teníamos mendigos, ahí teníamos criminales en algún caso, y ahí teníamos, si hacemos la mirada política, todo lo que la sociedad marginaba, todo lo que le era improductivo en esta incipiente sociedad de mercado. Llegamos al momento, fines de ese siglo de la Revolución Francesa, y ya muchos años antes toda la ilustración que nos va a llevar a ese desenlace empieza a manejar el concepto de los derechos humanos. No como los conocemos hoy, pero un primer esbozo de lo que son los derechos humanos. Trae la Revolución Francesa entonces este ideal más humanitario y una ideología de que esas personas también son beneficiarias de los derechos humanos más básicos. Si bien los primeros médicos y filántropos en realidad tampoco fueron médicos, fueron los ingleses, los primeros que se acercaron a la locura con una mirada humanitaria. Se destacan ahí, nosotros los vamos a pasar de largo rápidamente porque se considera el padre de la medicina, de la psicopatología, Pinel, a quien en unos minutos vamos a hablar, pero William Batty en Inglaterra es el primero en realidad que, con un tratamiento que se llama moral, que ahora vemos de qué se trata, comienza a interactuar con los locos. Y es muy interesante la obra también de la familia Tuke, una familia de cuáqueros
que por una cuestión de amor al prójimo y de convicciones basadas en su ideología, por 3 generaciones seguidas asistieron y acompañaron a los locos. Pero para hablar del inicio de la psicopatología, para dar el puntapié inicial a lo que nosotros damos por lo que es la historia, en este caso de la psicopatología, tenemos que ir a la Francia muy rápido después de la Revolución Francesa. Hablamos, si la revolución fue en 1789, en 1793 va a trabajar, va a comenzar en realidad un trabajo de varias décadas, Philippe Pinel, el primer gran psicopatólogo. Pinel es un médico de tradición hipocrática, tiene por esta misma tradición un énfasis en la observación y en la descripción objetiva y minuciosa de los síntomas, lo que nosotros llamamos en una jerga más conocida, una mirada clínica. La palabra clínica viene de kliné, que es cama, y el concepto de los médicos griegos hipocráticos tenía que ver con que el médico tenía que ser un especialista en acercarse a esa cama, ese lecho en el que estaba el enfermo, y observar minuciosamente cada uno de los síntomas para poder así arribar a un diagnóstico. Un diagnóstico que no debía ser en ningún punto interpretativo. Después sabemos, bueno, Hipócrates habló de los 4 humores y hizo un montón de interpretaciones. Pero la tradición hipocrática iba por ese lado. Pinel se va a acercar a la locura con esa formación médica y desde ese lugar va a empezar a tratar con los enfermos mentales. El primer concepto que tenemos que tener en cuenta es lo que conocemos como la locura de género único. Pinel va a llamar a los locos alienados mentales. Una persona que está en algún punto en su mente desgarrado, separado de el equilibrio, la normalidad. Para ser menos peyorativos que locos, van a pasar a ser alienados. Va a decir que la alienación mental es una enfermedad, una perturbación de tipo intelectual, sin inflamación, sin lesión y sin fiebre. Sin inflamación, sin lesión evidente y sin levantar fiebre. Es decir, va a ser muy probable, opina Pinel, que esta enfermedad se produzca en condiciones normales y que no haga falta ningún tipo de cuestión traumática para que ocurra la locura. Va a dividir en principio a las neurosis cerebrales en 2, las comatosas y las besanías. Las comatosas van a ser la abolición completa de todas las facultades mentales, o de algunas de las facultades mentales, la memoria, la percepción, los afectos, la inteligencia. Cuando falte absolutamente todo se va a llamar algo comatoso. Y él va a hablar de besanías cuando esas mismas facultades mentales estén perturbadas, estén por algún momento o por alguna razón alteradas. Sin que implique que ustedes deban saberlo, cuando hablemos de la historia no nos interesan las clasificaciones en enfermedades mentales, simplemente nos va a interesar la mirada médica y el tipo de tratamiento médico que se haga en la historia. Pero, para que lo sepamos, a esta locura de género único, a esta alienación mental, Pinel va a decir que tiene 4 divisiones principales. La manía, hoy llamamos manía a algo distinto. En el caso de Pinel llamaba manía a lo que hoy llamaríamos esquizofrenia o demencia precoz. La melancolía, para nosotros hoy sería paranoia. Sabemos que a partir de Freud, melancolía tiene que ver más con depresión. La demencia, que es muy parecido a lo que hoy conocemos en realidad. Y el idiotismo, que es una supresión de actividad mental ya más importante.
Y él va a hablar acerca de las causas, que pudiera haber causas físicas, que pudiera también ser hereditario, pero que en la mayoría de los casos las causas son morales. Y cuando decimos causas morales es lo que hoy nosotros llamaríamos causas psíquicas. Y entonces, si hay causas morales, él va a proponer lo que se conoce como un tratamiento moral. ¿Esto qué quiere decir? Un tratamiento de acompañamiento lo más posiblemente en libertad, lo más humano posible. Él, entre los consejos y las cuestiones que nos han quedado escritas de su obra, aconsejaba siempre que sea posible que el alienado mental esté sin camisa de fuerza, que esté en un lugar abierto. Estaban en un manicomio encerrados, por supuesto, pero que tenga una apertura a jardines, que se pueda desplazar, que cada uno tenga un acompañante. Podríamos pensar ahí en germen lo que hoy conocemos como acompañamiento terapéutico. Que ese acompañante no use la violencia o no use la reducción por la fuerza, salvo en casos de extrema necesidad. Pinel está convencido que fue el entorno de las personas lo que logró enfermarlas. Entonces, démosle un entorno más adecuado para que podamos lograr la cura. En esto se basa el tratamiento moral. El segundo autor que nos interesa por una serie de cuestiones es Esquirol, y que también lo van a encontrar ahí en el manual desarrollado en su teoría. Él va a seguir pensando en la locura de género único, es un discípulo directo de Pinel. Él va a cambiar un poco la nomenclatura de las enfermedades, no nos interesa demasiado esto, sí en cuanto a una mirada que va a inaugurar lo que va a ser para Francia a partir de esos años el interés por la paranoia. Dividir y ubicar a la paranoia como un fenómeno muy particular que es bien diferente al resto de las enfermedades mentales, y que el hecho de tener un delirio así tan característico la hace que llame mucho la atención. Él va a generar lo que es la categoría del inimputable. Va a hablar de que hay una paranoia instintiva donde la persona no puede dejar de hacer aquello que su aparato psíquico dañado le solicita que haga, y por lo tanto no sería responsable de sus actos. Es interesante después cómo esto es tomado, y lo vamos a ver en el próximo video seguramente por otros, para trabajar lo que es la responsabilidad penal, pero todo esto empieza con Esquirol. Esquirol va a tener la definición de alucinación que todavía la psiquiatría maneja en el día de hoy, que es percepción sin objeto real. Pinel va a definir lo que es la ilusión como una percepción deformada del objeto. Todas estas categorías, que no importa que las manejemos ahora, las vamos a ir retomando cuando empecemos a hablar de psicosis. Pero todo esto queda escrito en germen por Pinel, y en realidad más fuertemente por Esquirol. Así que hasta aquí tenemos una primera división, y para cerrar este primer video, hablamos entonces de los inicios de la psicopatología, hablamos de la obra de Pinel y Esquirol, hablamos de la nueva nominación de la locura como alienación mental. Es importante que entendamos un poco y que vayamos a profundizar en el texto lo que es el tratamiento moral, pero por último, lo que acá tenemos es la práctica de una clínica sincrónica. ¿Esto qué quiere decir? La mirada clínica hipocrática practicada por Pinel y Esquirol es una mirada clínica que se interesa por el aquí y ahora. Todo lo que se esté observando en ese momento es lo que se debe describir, y a partir de ahí tomar un curso de acción. No hay ningún tipo de historización, no hay forma de entender un pronóstico tampoco. Entendemos la clínica sincrónica de esta manera. Todo el inicio de este momento de la psicopatología tenemos que hablar de una clínica sincrónica. Vamos a
terminar esta primera explicación acá, el segundo de los videos que vamos a grabar, vamos a ver que esto va a tener un cambio a partir de la obra de otros autores. Espero estén muy bien, nos estamos volviendo a encontrar en el próximo video. Saludos.